en la configuración del nuevo gobierno es José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda, ha sido rector en cuatro. Cuatro universidades. ¿Cuáles cuatro? Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio el de Bogotá, Rosario, la Universidad del Rosario, el CESA en Bogotá y la Universidad Escuela de Ingeniería Antioquia IA. Ok. Así que tiene experiencia en asuntos de gobierno, había sido un profesor universitario muy reconocido y ahora será vicepresidente de la República. Doctor José Manuel Restrepo, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos sus oyentes y a su equipo de trabajo. ¿Cómo han sido estos 11 días? Bueno, estos 11 días han sido días de mucho trabajo porque he sido encomendado con una misión desafiante, que es la misión propia del Empalme. Yo he tenido la fortuna de participar como cabeza de Empalme ya en 2 oportunidades. De hecho, esta es curiosa porque yo entregué gobierno y recibo gobierno. Es decir, tengo la película de la entrega y tengo la película ahora de lo que recibo. Aparecían las fotos detrás de Iván Duque y Gustavo Petro hace 4 años. Así es, porque yo recibí en su momento presidente electo ¿Qué es la mejor? llegada a Palacio. ¿Qué es mejor? No, a mí me parecen las dos. Irse de la fiesta es chévere porque uno ya no tiene ninguna responsabilidad. Llegar a la fiesta tiene la responsabilidad de ver qué música pongo, a quiénes invito, ¿no? Sí, además, cuando uno se está yendo, de todas maneras, tiene todo un equipo de trabajo que lo está acompañando para ese propósito. Aquí tiene que construir el equipo de trabajo para empezar a recibir la información y garantizar el acceso a una cantidad de información que no es tan sencilla. Sí. Yo lo conocí a usted cuando usted no tenía ninguna pretensión de poder. No, yo nunca he tenido pretensiones de poder, para que vean. ¿Por qué se da por aludido? Porque yo porque como usted me dice. No, pero ahora lo tiene. No, yo nunca he tenido pretensiones de poder. Yo ejerzo el poder con vocación de servicio, porque el poder es para servir. Y en ese sentido, para mí, el poder significa más que poder, autoridad. Yo creo que en la vida la búsqueda debe ser por la autoridad y no por el poder. ¿Le ha sorprendido cómo le cambia la vida después de convertirse en vicepresidente? ¿De haber sido tan protagonista en la campaña? Sí, en el sentido de que pues yo nunca había tenido la figuración que había tenido en esta oportunidad. Porque claro, cuando uno hace campaña electoral como fórmula vicepresidencial, uno está en contacto con toda la gente, los tarimazos, los encuentros, los abrazos, las conversaciones con la gente, con los niños, con los grandes, con los adultos, y obviamente hubo un espacio de mayor figuración. Voy a ponerle un ejemplo. Yo todos los domingos voy a misa y en esta oportunidad fui a misa y es muy complicado porque entonces la gente lo aplaude a uno y me da hasta vergüenza. Entonces, porque yo quería ir como cualquier feliz. Como cualquier cristiano, literalmente. Exactamente. Y en esta oportunidad no fue tan sencillo, pero hay que irse acostumbrando a ese escenario. Yo intento ser una persona común y corriente, casi que mi misma condición de persona como profesor o rector, quisiera mantenerlo como vicepresidente. Sí. Señor vicepresidente, hablemos de lo que viene. Usted está a la cabeza del Empalme, ¿no es verdad? El presidente de la Espriella lo nombró a usted jefe de este proceso de transición. ¿Por qué bautizó a este Empalme Anticorrupción? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué han encontrado? ¿Por qué ese énfasis? Nosotros lo que hemos dicho es, aquí hemos sido respetuosos de lo que la Ley 951 del 2005 establece en el término o en lo referido a la entrega y recepción de asuntos y de recursos públicos. Fiel a eso, pues hemos tenido un programa organizado en tal sentido. Pero nosotros realmente el proceso de Empalme lo iniciamos hace 8 meses. Esto se denominó incluso en la campaña del Arca de Noé, que como su nombre lo indica, el arca se hizo antes de que llegara la inundación. En este caso, la inundación es recibir el gobierno del presidente Petro. Entonces, el presidente electo Abelardo de la Espriella decidió crear esta figura. 535 personas empezaron a trabajar en 22 frentes. Nosotros tenemos una plataforma utilizando inteligencia artificial, documentos. Hemos venido recolectando información de distinto tipo y en ese orden de ideas, lo que nosotros hemos hecho es tener una línea base. En medio de esa línea base hemos venido encontrando preocupaciones que dan lugar a ese concepto de Empalme Anticorrupción, entendiendo que corrupción no solamente es un tema de robar o no robar, es un tema de esconder información, es un tema de maquillaje de cifras, es un tema de dejar proyectos sin terminar, es un tema de captura de instituciones, de improvisación, de desperdicios, de incumplimientos. Y hemos venido encontrando temas que generan inquietud, lo que sucede en la Unidad Nacional de Protección, lo que sucede en el Ministerio de la Igualdad, lo que sucede en Fiduprevisora, lo que sucede en las decisiones de Mindefensa. Entonces, lo que hemos venido haciendo es recolectando información para garantizar que haya absoluta transparencia sobre lo que sucede en la entrega de un gobierno y en simultánea ir cumpliendo con lo que establece la Ley 951. Cuando nosotros armamos el Arca de Noé, incluso dijimos, es posible que eventualmente el gobierno actual ni siquiera nos entregue. Entonces vamos a hacer el proceso de Empalme como si no existiera el gobierno de turno. Y ya nos preparamos para los encuentros que seguramente tendremos con ellos, pero con una característica. Yo ya tengo el 75% de trabajo ya hecho del Empalme. Es decir, yo ya tengo información sobre lo que sucede al interior de las instituciones. Con fuentes abiertas. Con fuente abierta y con fuente que hemos venido recibiendo de distintas personas, de ciudadanos, incluso información que vamos recibiendo por nuestros canales abiertos. Luego ahí, digamos, hay mucha información que va a ser muy valiosa en este proceso. ¿Y mirando debajo de la alfombra, han encontrado mucha corrupción? Hemos encontrado preocupaciones por ahora. Preocupaciones como, por ejemplo, los
las previsiones de nombramientos en la UNP con un cambio a última hora en un decreto sobre las condiciones para estos oficiales de protección, que preocupan porque se simplifican los criterios de esos oficiales nuevos de protección, lo cual cambia el modelo de seguridad del jefe de Estado y de todos los ministros y autoridades del gobierno nacional, a última hora. Entonces se pregunta uno, ¿por qué a última hora? Yo entiendo que ellos gobiernan hasta el 6 de agosto. ¿Qué cambiaron, perdóneme? Simplificaron los trámites o las condiciones. Eso debe tener nombre Esos propio. son requisitos de admisión de nuevos agentes de la Unidad Así Nacional es. de Protección. ¿Eso es para meter a quién? ¿O suponen ustedes que hay detrás? Pues usted le dejo eso a su interpretación. Yo creo que ahí hay una preocupación cuando hay una simplificación. ¿Qué en un oficial controles de quitaron, protección. por ejemplo, vicepresidente? No, de títulos, y entonces se trasladan por experiencia, y la experiencia puede estar asociada a experiencias de distinto tipo. Experiencia de distinto tipo. En seguridad. A ver, quiere decir, le bajaron los requisitos, experiencia de seguridad de diferente tipo, para meter personas que habían estado en la guerrilla, por ejemplo. Eso lo está interpretando usted. Pero a mí me genera preocupación básicamente porque yo creo que la seguridad del jefe de Estado no se puede manejar de esa manera, y menos a última hora con un decreto del mes de junio o del mes de mayo. Cuando usted dice, señor vicepresidente, maquillaje de cifras, ¿a qué se refiere? Pues vea usted lo que está sucediendo, entre otras, además, con las deudas no reconocidas en materia del marco fiscal de mediano plazo. Ahí están pendientes por reconocer todas las deudas del sistema de salud, todas las deudas del sistema energético, todos los pagos no realizados del 2024 para atrás. Eso genera un incremento en el déficit fiscal. Por eso alguna gente llega a decir el déficit fiscal no es lo que está establecido en el marco fiscal de mediano plazo, sino sería significativamente superior. Eso genera preocupación, y esa preocupación solamente la vamos a saber el día en que nos sentemos seguramente en el ejercicio de gobierno. ¿Y usted cómo sabe que las cifras están maquilladas? No, porque el déficit fiscal no es el que tiene hoy en día el país. Porque hay deudas de salud no reconocidas hasta este momento. Y cuando usted habla de maquillaje de cifras, ¿se refiere fundamentalmente a eso? Me referiría a eso en cuando particular. Cuando sí. el presidente Petro, usted vio el trino que le puso Petro ayer a usted, dirigido a usted, Sí. Y habla de los logros económicos del gobierno. ¿Se Sí, yo refiere no sé a a eso? qué logros se refiere, porque la verdad es que este ha sido un gobierno de pocos logros, la verdad. Cuando usted lo revisa realmente con las cifras, incluso The Economist, último dato, diciembre del 2025, comparativamente 51 economías del mundo, dentro de las 5 con mayor inflación, Colombia, dentro de las 5 con mayor desempleo, Colombia, dentro de las 5 con mayor déficit fiscal, Colombia, dentro de las 5 con mayor incremento en el costo de la deuda pública, Colombia. Mismas cifras, Banco Mundial, 150 economías en crecimiento, la posición 110. No es muy positivo, ¿no? El déficit fiscal que él dice que logró bajar el déficit fiscal, creo que habla. No. Es que él no logró bajar el déficit fiscal. Es que el déficit fiscal venía bajando hasta el 2023. Llegó incluso a ser 0.3% del PIB, el déficit primario, que es el más importante. ¿Cómo? Con el esfuerzo tributario que se hizo en el 21, y yo debo decir, con el esfuerzo que se hizo en 2022 bajo la conducción de José Antonio Campo. Pero de 2023 a 2025, incluso a hoy, en el último dato del marco fiscal de mediano plazo, crecen más de 10 veces el déficit primario. Eso es una vergüenza. O sea, una vergüenza que un gobierno haya aumentado el déficit primario de menos 0.3 a más del 4% del PIB en déficit primario. Es inaceptable, porque cuando hay déficit primario, para que el colombiano entienda la diferencia entre ingreso menos gastos sin costos y de intereses de deuda pública, pues eso lo que significa es que la deuda sigue creciendo. Por eso hoy la deuda bruta en relación al PIB es el mayor dato prácticamente en la historia de Colombia. Y ese déficit, el aumento del déficit, ha subido por cuenta, me imagino, del gasto público. Gasto. Por eso creo que el nuevo ministro de Hacienda, aquí en la conversación habló explícitamente de ese tema, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Por que cada niño colombiano nace en promedio con una deuda de 20 millones de pesos. Cada Así niño es. que nace en Colombia. A propósito de ese tema de gasto público, señor vicepresidente, ¿ya tienen ustedes diseñado cómo va a ser el recorte? ¿Cuántos empleados públicos? ¿Qué ministerios van a desaparecer? Yo creo que eso no es lo sustantivo. Yo lo dije incluso aquí en la sala de Blue. Es decir, claramente hay una revisión del Estado, y ese es un trabajo que habrá de realizar seguramente el DAPRE en conjunto con distintos actores de gobierno. Es una prioridad revisar ese tamaño del Estado. Pero creo que hay un elemento que tiene que darse de manera concurrente, y es la discusión de la ley de competencias del Sistema General de Participación. Porque en la medida en que uno implemente bien esa ley, logrará forzar la disminución del tamaño del Estado central, pero entregándole las competencias a los entes territoriales y garantizar que no se duplique el déficit fiscal. Y también lo que hemos dicho aquí es que quizá más importante son los 150 billones que tenemos en evasión y contrabando, los 100 billones que tenemos en corrupción, y eventualmente revisar algo de gasto tributario, que Pero son 100 billones de pesos. acláreme lo de los con empleados. esa ley de competencias. Los empleados, perdóneme, Paola, que van a salir. No necesariamente es gente que va a quedar desocupada, desempleada, sino que podría ser absorbida Así es. con las nuevas Así lo competencias dijimos, en la región. incluso, y de la no mano lo del sector pagaría el privado. Estado central, Y sino de lo la mano del pagarían los sector privado departamentos. sería un manejo de eso. Algunas pueden ser de departamentos, otras sector pueden ser privado. con sector privado. Eso lo hemos dicho, incluso lo dimos en campaña. No es esa, entre otras, la prioridad, porque ahí no está el grueso de los recursos públicos realmente. Sí, pero vicepresidente, ¿ya han pensado entonces cuáles serían las entidades o ministerios a unir, a fusionar? No, y por eso digo que eso hace parte del trabajo que realiza el DAPRE en la revisión del tamaño del Estado y la estructura del Estado.
Sí, ¿y qué van a hacer con los programas, por ejemplo, de subsidios? Porque pasa, ese reducir el 40% del gasto público, pues pasa efectivamente por hacer cumplir, como dice usted, la ley de competencias del Sistema General de Participaciones, pasa también por fusionar ministerios, pasa por votar gente, pero pasa igualmente por otra gran cantidad de aspectos como los subsidios y los programas sociales que maneja el Departamento de Prosperidad Social. ¿Qué van a hacer al respecto? Como lo dijimos en campaña, doctor José Manuel. Paola, como dijimos en campaña, nosotros íbamos a mantener los beneficios sociales y la revisión se circunscribía a algunos en particular, como el tema de jóvenes. ¿Cómo lo llamaron? De la Jóvenes primera en línea. Paz. Jóvenes en Paz. Se llama la política primera de este línea, realmente. Pagar por no matar. Sí. Y Decía- entre otras, además, decía algunos el de ellos presidente terminaron Petro. supuestamente involucrados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Luego, eso no es muy eficiente. Lo que dijimos es que teníamos que revisar cómo esos recursos pudiesen ir dirigidos a esas madres cuidadoras o mujeres cuidadoras vulnerables. Doctor Restrepo, usted ya ha sostenido desde la elección de hace unos días varias reuniones con multilaterales. Inclusive ya anunció el doctor de la Espriella un apoyo de $60 millones para el empalme. Pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Ya ha logrado tener conversaciones para eso que ustedes comentaron en campaña, renegociar la deuda colombiana? ¿En qué va eso? ¿Eso va en serio? ¿Qué le han dicho? Lo primero es que la renegociación de la deuda no es nada distinto a lo que siempre se ha hecho. Eso se llama rollover en deuda pública. Y esa deuda pública siempre se renegocia o se refinancia, para ser más precisos, si quieren usar ese término o ese verbo. Ese es un camino que nosotros siempre tendremos que hacer y será casi que la primera prioridad de la Dirección de Crédito Público. Efectivamente hemos tenido reuniones, yo ya he tenido reuniones con las 4, casi que las Big Four: Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y voy a tener una reunión mañana o pasado mañana con la OECD. ¿Qué hemos venido trabajando en cada frente? Con el BID yo primero me reuní con el equipo de trabajo de vicepresidencias y empezamos a definir como unas líneas de trabajo. Fruto de eso se dio la reunión del presidente del BID con el presidente electo Abelardo de la Espriella. De allí surgió el apoyo por parte del BID, alrededor de $60 millones en toda esta fase de inicio de gobierno. Eso es muy común en lo que se ha hecho históricamente en cualquier proceso de inicio de gobierno en el pasado en el país. Recursos que seguramente van a ir dirigidos a las prioridades de gobierno de inicio de su actuación. Me reuní también con la CAF. Con la CAF definimos una línea de actuación para el fortalecimiento de la vicepresidencia, tener recursos sobre todo para los planes que nosotros tenemos en relación con el relacionamiento internacional, con el crecimiento económico en particular. Me reuní también